El cuerpo necesita nutrirse de varias formas: física, mental y espiritualmente. Todos tenemos historias que transforman vidas. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast, donde te identificarás, encontrarás inspiración y conocimiento. Acompáñame a nutrir tu historia. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, que hoy tenemos de invitada a Jimena Wolmuth, una amiga prácticamente de toda la vida. Nos llevamos conociendo desde, no sé, como los 13 años, más o menos, 12 años más. O hasta más tiempo. Es maestra de yoga, es runner y aparte de eso es una excelente persona. Así que me encanta tenerte aquí, Jimé. Bienvenida. Gracias. Y hoy nos vas a contar tu historia. Digo, ahorita acabo de mencionar que eres maestra de yoga, runner, pero detrás de todo eso tienes una historia extraordinaria que contar, que espero que mucha gente se pueda conectar, les puedas transmitir pues muchas vivencias para que la gente no se sienta solo, al contrario, se sienta acompañado y entender que todos tenemos vivencias fuertes, difíciles. Y pues bueno, empecemos por donde tú quieras empezar, desde la infancia, desde chiquita, cómo empezaste a tener una relación contigo misma, con tu cuerpo, con la alimentación. Pues bueno, gracias. Creo que es una pregunta difícil de que cuéntame tu historia, pero tratando de acotar y como ir bastante pues directo, creo que definitivamente si yo no hubiera tenido una mala relación con mi cuerpo, no tendría la relación que tengo hoy, tanto con mi cuerpo como conmigo misma, ¿no? Porque sí llega un punto donde te das cuenta que no es el cuerpo, o sea, no es la relación con el cuerpo, es cómo me relaciono conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve desde muy chiquita como que muchos temas de rechazar mi cuerpo, tener como que conductas muy autolesivas hacia mí misma. ¿Te acuerdas, perdón que te interrumpa, en qué momento empezaste a hablarle mal a tu cuerpo? Si tuviste algo en casa como fuerte que te marcó, algo que detonara esta mala relación contigo o con tu cuerpo. Pues tenía una maestra. Estábamos haciendo proyectos como de trastornos alimenticios. Y una maestra nos dijo que nos metiéramos a una página que se llama Ana y Mía para ver cómo era. Y pues yo me metí y dije, no, hombre, o sea, de aquí soy. O sea, ¿qué pasaba también? A ver, plena pubertad, obviamente tu cuerpo está cambiando. Creo que yo tampoco vengo de una casa donde se hablaba al respecto, ¿no? O sea, de que es totalmente natural y normal que tu cuerpo cambie, que te sientas unos días de algunas maneras y de otras. Entonces, me acuerdo que iba a ser mi bat mitzvah y cada prueba de vestido, a mí se me metió que quería estar más flaca. ¿Por qué? La neta no tengo idea, o sea, pero se me metió y luego pues pasa esto con esta maestra y decido yo, pues voy a dejar de comer y voy a empezar a vomitar, ¿no? Y estas ideas surgen por Ana y Mía, la página. Sí, yo dije ya, o sea, divertido. Voy a explicar un poquito que Ana y Mía es una página donde se usaba mucho cuando éramos adolescentes, por lo menos, para justamente hablar de trastornos de la conducta alimentaria, en donde todas se apoyaban de una manera terrible. Neta patológico. Y escribías, ¿y cómo le hago para tener menos hambre? ¿Y cómo le hago? Dime tips para poder vomitar y dime tips para aguantarme el hambre que tengo y come hielo y, o sea, como cosas muy, muy enfermas. Súper fucked up. Y aparte disfrazado, creo que cuando... No puedo hablar por todos, voy a hablar de mí. Cuando yo estaba metida en mis conductas, creo que lo que más necesitaba era amor y creo que lo que más necesitaba era sentirme comprendida, ¿sabes? Sentirme que pertenecía a algo. Claro. Entonces, cuando ves que hay un montón de gente chiflada como tú, dices, perfecto, o sea, yo de aquí soy. Y creo que ahí puedo decir que empezó, duró muchísimos años, con altas y con bajas. Creo que definitivamente había una parte mía que lo tenía súper romantizado. Y eso es algo muy interesante, cómo tu mente te empieza a contar una historia de lo que eres. Y cuando estás tan chavita, neta se empieza a volver tu identidad, ¿no? Entonces,
Pues sí, o sea, aparte de eso tenía problemas con autolesiones, o sea, me fui así en el hoyo hasta adentro. Y tuve varias veces donde como que agarraba la onda y pedía ayuda y entonces me llevaban con una nutrióloga y medio que sí, medio que no, pero realmente no había un cambio interno, una introspección de decir, quiero sanar esto. O sea, ni siquiera sabía que había algo que sanar porque nunca había tenido ni una relación conmigo. Y la primera relación que tuve conmigo era súper tóxica. Entonces, ¿cómo voy a saber que puedo relacionarme conmigo de otra manera? ¿No? En la parte social y familiar, ¿cómo a ti te empezó a pegar en esta parte de autolesiones, empezar a vomitar o a dejar de comer? Creo que inicialmente te da un rush. Inicialmente te hace sentir bien. Es como si te da una autoestima, literal. Obviamente súper falso, ¿no? ¿A qué te Pero refieres con eso? como que hay una parte inconsciente, yo creo, que sientes que si estás más flaca vas a estar más feliz, vas a tener más amigos. De alguna manera también habían muchas circunstancias pasando en el momento que la verdad mi vida estaba hecha un desastre. Entonces me daba de qué agarrarme, me daba en qué pensar. ¿Desastre en cuanto a qué? Socialmente me cambié de escuelas, luego me corrieron, no me llevaba bien con mis papás, no me llevaba bien con mis hermanos. O sea, era de verdad, yo creo que sí no había mucho de dónde agarrarse. Una adolescencia normal, literal, pero cuando tienes de dónde agarrarte mentalmente, que en este caso eran las conductas, porque creo que ese es el escape, ¿no? Es lo que yo terminé dándome cuenta de mí misma, que estaba tan obsesionada con cómo le iba a hacer para saltarme mi siguiente comida, con cómo le iba a hacer para vomitar sin que se escuchara, con cómo le iba a hacer para etc., que ya no pensaba en nada más. Y entonces toda mi vida empezaba a girar en torno a eso. Y sí llega un punto donde sí me empezó a afectar socialmente. O sea, dejé de salir con gente porque pues iban a ir a comer. En los viajes, en lugar de emocionarme que iba a ir a un viaje, me preocupaba de si iba a comer o si no iba a comer o si todo se empieza a girar en torno a eso. También creo que yo estaba totalmente obsesionada con el ejercicio. Entonces, pues mucho tiempo haciendo ejercicio. Y así poco a poco me fui isolated, como me fui aislando. Y luego pues se me fue como que una contraparte donde empecé a comer compulsivamente cañón y subí muchísimo de peso. Y entonces ya no solo era que me acababan de correr de una escuela, que mi círculo social estaba roto, que me llevaba pésimo con mis papás, estaba neta en un sobrepeso importante, me sentía mal con mi cuerpo, estaba enojada conmigo, me hablaba feo. O sea, de verdad que yo hoy volteo a ver y cuando corro un maratón, siempre pienso en esa Jimena, de que neta esa es a la que tengo que admirar. No a la que soy hoy, que ya, o sea, I nailed it. Es a esa porque no había de dónde confiar en mí. No había de dónde creer en mí. O sea, yo decidí creer en mí sin de verdad tener nada de pruebas, ¿no? Y la verdad le estaba pasando muy mal. Creo que durante mucho tiempo mi visión así de esa Jimena fue súper cruel. O sea, pero de cierta forma no crees que esa Jimena quería atención, quería amor, quería cariño y con esas conductas estabas pidiendo ayuda a gritos de totalmente. por favor, necesito que me volteen a ver, por favor, quiero que alguien agarre y me apapache y me diga que todo va a estar bien? Yo creo que son dos cosas. La primera esta, que creo que es totalmente real, y la parte de que te alimenten. ¿Sabes? Como que lo que representa tener un cuidador que te da de comer, neta, piénsalo como que más allá. Y entonces si no me daba de comer nadie, yo no me daba de comer a mí. ¿Me explico? Esa es una parte, creo que también era un regulador emocional. Totalmente. O sea, porque definitivamente sí había una desregulación emocional donde sentía las cosas muy intensas y me daban panic attacks y neta todo se sentía muy duro y si me sentía triste, me sentía muy triste y como que no tenía mejores herramientas para regular mis emociones. Y cuando yo entendí que yo usaba las conductas autolesivas y las conductas autolesivas de alimentación para regular mis emociones, neta fue un parteaguas para mí. ¿Por qué? Porque entonces, si no quiero regular mis emociones dándome en la madre a mí, ¿de qué manera sana sí puedo regular estos químicos que de repente sí se botan?
¿ok? O sea, ¿tuviste algún diagnóstico psiquiátrico como tal? Sí, en su momento, pero es que esa es una historia, la neta, muy complicada. Yo di con un grupo de psiquiatras malos, o sea, de esos que literalmente te agarran y quieren sacar todo el dinero que puedan de ti. En ese momento me diagnosticaron, nunca me han vuelto a diagnosticar. Me habían diagnosticado TLP. ¿Qué es TLP? Es trastorno limítrofe de la personalidad. Básicamente es como que te desregulas mucho, que te dan crisis. Yo sinceramente no creo que lo haya tenido. Creo que más bien di con un grupo psiquiátrico neta malo, o sea, de que tienen... Que quería medicarte, que quería sacarte Y todas las dicho y consultas. hecho, o sea, hoy lo puedo decir y es hasta, te juro, parece que fue en otra vida, pero me daban 14 medicamentos, Carolina. 14 Diarios. diarios. ¿Y cómo te sentías con Era eso? un zombie. Era un zombie, no comía nada, me daban chochos todo el día, no me podía parar en la mañana, no sé, o sea, fue ¿qué fue? Como 7 meses de mi vida que de verdad fue un living hell. Luego aparte me di cuenta que algunos de los medicamentos que me daban ni siquiera eran psiquiátricos, pero algunos de los side effects eran como ansiedad, shaking hands, o sea, fue algo súper fuerte y que ahí fue mi fondo. O sea, ahí fue, y fue muchos años después. O sea, yo estuve bailando con el TCA muchos años, bailando con las autolesiones muchos años. Interrumpo, TCA es trastorno de la conducta alimentaria. Gracias, perdón. Sí me daban unas crisis feas. O sea, yo creo que era por la circunstancia en la que estaba viviendo que de verdad yo volteaba a ver mi vida y decía, güey, ¿cómo acabé aquí? Y entonces en esa transición de vivir en ese infierno, empastillada, con manos temblorosas, con un mal diagnóstico, con probablemente que tu familia no te estaba apoyando en la manera que realmente tú querías, o tus amigos. ¿Cómo saliste de ese hoyo, Jimé? Neta, sí me lo he preguntado 1000 veces y a veces no tengo idea, pero creo que fue un paso a la vez y confiar y creer en ti. O sea, y neta no es fácil cuando no hay con qué agarrarte. ¿Sabes? Yo empecé a ir a una terapia que se llama DBT, que es terapia dialéctica conductual, y ahí empecé a hacer mindfulness. Ok. Entonces, explícanos qué es el mindfulness. Mindfulness es la atención plena. Estar en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, ¿no? Y creo que eso era un concepto que para mí en ese momento fue un salvavidas. Porque la neta, yo vivir en mi mente en ese entonces, o sea, qué pesadilla, neta. Y entonces de repente era, güey, no eres tu mente, no eres lo que estás pensando. Tienes muchas ideas del pasado, muchos miedos del futuro y nada de eso está pasando aquí y ahora. ¿Qué sí está pasando aquí y ahora? Entonces eso me empezó a ayudar. La verdad es que sí me o sea, tuve un excelente equipo terapéutico, tanto de nutrióloga, que me costó trabajo confiar en ella, pero hoy en día le agradezco la vida. Me ayudó muchísimo. ¿Cómo fue su approach? Su Fíjate forma de... que yo ya había entrado con ella y obviamente no había salido adelante. Y ya en esta última época donde estaba muy mal, ya estaba yendo a terapia de DBT y me estaban ayudando a regular mis conductas autolesivas. Pero estaba muy mal de TCA. O sea, no comía prácticamente nada y saltaba como 3 horas al día a la cuerda. O sea, era una locura. Y un día me dan una de mis crisis y me inyectan un medicamento. O sea, imagínate en el nivel de contexto en el que estaba con gente de verdad mala. Y se me empieza a ir la presión de que casi me voy. O sea, neta, casi me voy. Me tuve que ir al doctor, o sea, estuvo feo. Y después de eso dije, ok, me voy a morir. O sea, for a fact, si no hago algo con esto, me voy a morir. Ya lo sentía, te lo juro. Y le llamé y creo que también es una corresponsabilidad. Porque yo también entré a ese tratamiento lista para dar lo que fuera necesario. Obviamente ahí estaba el miedo. El TCA es como un monstruito que está atrás de ti, como si fuera un fantasma. Que todo el tiempo te está agarrando y todo el tiempo te está diciendo qué hacer. Y aunque está la parte de ti sana que te dice queremos vivir, queremos recuperar mi vida, también está esta parte que se está muriendo de miedo
Y es de esta parte que, güey, ¿quién soy yo sin esta conducta? Pues esta conducta que me ha salvado tantos años, que me ha sacado de tantos pedos, que es lo único en mi vida que puedo controlar. ¿Quién soy? Entonces, pues sí, su approach fue, pues no sé, la neta, o sea, no sabría decirlos, como que literal yo solo fui honesta y ella sí era dura, pero también fue muy amorosa y creo que era lo que yo necesitaba, pero sí necesitaba rigidez también. Pero aquí también algo muy importante y para el público es si tú no quieres salir, no va a haber nadie en este mundo Que te saque. que haga magia para 100%. sacarte de ahí. Sí, y no es fácil tomar esa decisión porque a veces el camino para salir es muy largo. O sea, si hoy, escuchando este contexto, el punto al que llegué en mi vida, veo dónde estoy hoy, no mames, fue un camino Larguísimo. larguísimo. Es como si en el kilómetro 1 de un maratón piensas que te faltan 42 kilómetros. Pues, mano, yo tampoco lo correría. Entonces piensas en ese kilómetro. Y es lo mismo con la recuperación, porque aparte no es un proceso lineal. Ahí se podría decir que empezó mi recuperación, terminé mi proceso de DBT, dejé mis conductas autolesivas. En el Inter yo ya practicaba yoga desde hace muchos años, pero no lo hacía con una introspección. Lo hacía más por la práctica física. Ok, te voy a interrumpir tantito. Entonces, empiezas a ir con esta nutrióloga. Me dijiste que dejaste a esos psiquiatras. Ajá. ¿Qué otros doctores involucraste en tu...? Pues estuve con un psicólogo, que fue el de DBT, la nutrióloga, y estuve con un psiquiatra, pero desde el día que llegué yo le dije, vengo a dejar los medicamentos. Creo que es algo muy personal y no me gustaría hacer un statement al respecto. Yo decidí apostarle a regular mis propios químicos cerebrales y hasta el día de hoy me ha funcionado. Le invierto un chingo. O sea, yo sí me tomo mis medicamentos, ¿me explico? Y mis medicamentos son cuidar mi sueño, alimentarme bien, hacer ejercicio, meditar, hacer yoga. Pero no es de que dije, ya no me voy a tomar nada y a ver qué pasa. Sí, a la fregada. No, y creo que es muy personal y no tiene por qué ser el caso de todas las personas. A mí me salió increíble. Sí, pero ahorita lo cuentas como si fue fácil. O sea, No. lo dices de, sí, ahorita no me tomo medicamentos, pero en realidad yo que te conozco y hace muchos años teníamos esta cercanía tú y yo, veo a una Jimena completamente diferente. Sí. Que tuvieron que pasar muchas cosas y muchos años y muchos procesos para que hoy estés aquí contando tu historia. Claro, y creo que parte fundamental de esto fue el yoga y la meditación. Ok. También leí un libro que se llama El poder de la hora, lo más choteado, pero de verdad lo recomiendo muchísimo, que es aprender que no todo lo que te cuenta tu mente eres. No, porque a veces de repente la historia que te cuenta tu mente, a veces es fregón, ya sabes, no, estoy buenísima, amo la vida, amo mi trabajo, pero a veces no, a veces es, todo está mal, me está cargando la chingada, tengo TCA, tengo depresión, tengo problemas mentales, yo no puedo vivir sin medicamentos. Si te lo cuentas, lo vives. Así como si te cuentas, hoy tengo yo el control de mi vida, lo vives. Entonces sí es una decisión, pero es una decisión muy contundente y no hay, se va a ir muy mal, pero no hay medios embarazos. O te quieres recuperar o no te quieres recuperar y punto. Y sí hay una parte donde tiene que salir una parte dura de ti y de decir, esta es mi decisión y es inamovible. No, creo que el yoga para mí fue aprender a escuchar mi cuerpo y aprenderlo a valorar no por cómo se veía, sino por lo que era capaz de hacer. Entender de verdad esta máquina que tengo, que es wow, o sea, no puedo creer que mi cuerpo puede acoplarse para lograr hacer estas cosas. Aprender a escuchar, oye, ¿sabes qué? Cuando fumo, mi cuerpo se siente mal al día siguiente. Ah, qué interesante. Y entonces el yoga solito como que te empieza a llevar a un camino de empezar a limpiar tus hábitos, que esa es otra parte fundamental. Lo que tú haces en tu día a día, que nuevamente son microdecisiones, van a determinar tu realidad. Si tú decides tener hábitos de mierda, vas a tener una realidad de mierda. Si tú decides hacer a un lado el placer instantáneo, ver un poquito más allá y tener buenos hábitos, eso se va a ver reflejado en tu vida 100% y en tu salud mental. O sea, si supiéramos de verdad el nivel de poder y el nivel de control que sí tenemos sobre nuestra salud mental, te lo juro que muy diferente sería. Y es muy fácil decirlo desde acá, pero no
No, no es fácil. No es fácil. Porque se ve que tú tienes una transición y no nada más lo estás diciendo por leer libros, porque realmente lo has vivido, lo has trabajado, lo has hecho tuyo, es tu proceso. Exacto. Entonces, fácil decirlo, pero lo estás diciendo a través de toda tu historia y de todo tu proceso. Sí. Y que te lo ganas, ¿eh? O sea, creo que... Pues sí, te lo ganas. Creo que también es importante durante el proceso validar y celebrar esos pequeños pasos que vas dando. Justo. Creo que a veces es algo que veo mucho en la gente, porque, a ver, hoy en día yo soy una persona que me paro 4:30, 5 de la mañana diario. Diario. O sea, digo, si puedo más tarde, obvio duermo un chirris más, ya sabes, pero diario. Corro maratones, doy clases de yoga, medito diario, leo, me cultivo, duermo. O sea, neta, toda mi vida gira alrededor de mi bienestar. Es mi prioridad número 1 y es inamovible. Y me vale. Y hay muchos nos que tengo que decir para decirme sí a mí. Antes de pasar como a esta transición de salud, de bienestar, ¿qué le dirías a esa Jimena hoy en día? O sea, hoy en día parada y viendo en retrospectiva, ¿qué le dirías a esa Jimena enferma, a esa Jimena que no podía cargar con tanto, que se autolesionaba, que era muy destructiva para ella misma? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que le diría que se tenga paciencia, que va a pasar, ¿no? Y que cuando esté lista, tome la decisión. Pero creo que es aprender a voltear a verla con muchísimo amor. Esa es la Jimena que me tiene aquí, no esta que admiro de pies a cabeza. Esa Jimena que tanto rechacé, esa es la que me tiene aquí. Una vez hice un ejercicio con mi psicóloga de que cerrabas los ojos y entonces ya te visualizas en un lugar muy bonito, ya sabes. Sí. Y un lugar donde sientas paz. Y entonces yo me visualicé a mí misma corriendo en el Parque del Retiro. ¿Ok? Y entonces de repente me dice, ok, invita a esta Jimena con cómo se sentía, o sea, acordarte cómo se sentía estar ahí, sentir eso que sentías en el cuerpo, en las emociones, todo. Tráela contigo. Y decir como, tente fe. O sea, tente fe porque sí puedes, tente fe porque de verdad es largo el camino, pero sí va a pasar. Que esa es la cosa, ¿no? O sea, cuando estamos en una situación mala y tenemos el mundo encima, de verdad no creemos que va a pasar. Y sí es muy abrumador, porque también veo mucha gente que dice, ay, pues ya, quiero estar bien, y entonces quieren hacer todo de golpe. No, perdón, yo empecé tomando agua. Ya sabes. Vivimos hoy en día en un mundo en donde queremos todo al instante, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a agarrar el teléfono, pedir leche de avena y te llega, ¿no? Literal. Sin mover un dedo. Entonces queremos todo ahorita en el instante, pero este tipo de procesos no existen al instante. No. No hay forma Sí, no, humana que sea. Ojalá puedas picar un botón y decir, ya, estoy bien. Pero así Sí. no funciona. Y que creo que sí te tienes que contar que estás bien, porque creo que lo que piensas y cómo te relacionas con la realidad que estás viviendo, aunque esté jodida, sí influye. Entonces, obviamente no estoy diciendo que lo uses para caer en negación, ya sabes, de que no comes y yo estoy increíble. No, pero en lugar de pensar, quiero ser más sana, ¿cómo actuaría esa Jimena más sana? Y actuar así. Entonces, yo pienso, quiero ser disciplinada. No, soy disciplinada. Y aunque no seas, fake it till you make it, literalmente. Ok, soy disciplinada. Ok, ¿cómo actúa una persona disciplinada? Es aprender a jugar con esa identidad que te da la mente, que en un punto pudo haber sido muy autodestructiva. Como te decía, yo estaba súper romantizada con todos los trastornos mentales y todas esas cosas. Y hoy en día decido contarme que soy otra cosa. Y es lo que veo reflejado en mi vida. Entonces también, ¿qué le diría yo a una persona que está ahí? Ten paciencia, güey. Las cosas que valen la pena en la vida toman tiempo. La verdadera felicidad, poderte encontrar a ti, saberte tu propio sustento, toma tiempo. No lo quieras construir rápido. Si lo construyes rápido va a ser falso. Ahora, totalmente, ¿qué haces con la parte destructiva exterior
Yo me acuerdo que cuando estábamos en secundaria, estábamos viviendo esto juntas, ¿no? Y de cierta forma nos apoyábamos en eso, pero era súper destructivo porque nos dábamos cuerda entre nosotras. Sí, éramos como nuestra propia versión de Ana y Mía. Exactamente. Entonces, ¿qué haces con esa destrucción externa que te está diciendo... Vale madres. Oh, no vale madres, como pues estoy recibiendo amor de cierta forma, estoy siendo comprendida y es lo que necesito ahorita, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer para quitarte en ese lugar? Quitarte todo lo que no necesitas para poder sí hacer las cosas que estás mencionando. Aquí entra la meditación y es obsérvalo. Dale espacio. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Cómo se siente ese impulso de, sabes, como de valer madres, literalmente, de quererte autolesionar? Muchas veces yo intentaba entrar en diálogo con esa vocecita, ¿sabes? Como que te decía, no, ya deja de comer. No, ya, mejor ve y córtate. Cosas así. Y entonces era como, no, ya no, porque nos estamos recuperando. No funciona. Con esas cosas no debes de entrar en diálogo. Simplemente reconocer que está ahí y, la neta, sustituirlo. Sustituirlo por algo más. Por ejemplo, yo dije, a ver, un día, ¿qué es lo que...? Vi un video de Cartol que me gusta bastante y entonces él decía que cuando hay una sensación incómoda en el cuerpo, o sea, todo esto es una perspectiva en la cual estamos viendo la vida solo como una experiencia. ¿Ok? Con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, pero es solo una experiencia. Entonces, una experiencia negativa no me puede hacer daño realmente. Solo es una experiencia negativa. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, muchas veces estas conductas vienen acompañadas de un instinto, como una sensación, tienes una sensación negativa en el cuerpo y entonces la mente te dice, ve por este caminito que ya sabemos que funciona para regularnos. O no, ¿quién soy yo sin estas conductas? Y entonces como que para pagar incomodidad, actúas. Ahora, ¿qué pasa si me voy un paso atrás y observo la incomodidad sin reaccionar? Solo observo la incomodidad. Entonces el video más o menos decía algo así, como que veas tu incomodidad en el cuerpo, cómo se siente y que la describas objetivamente. Y en ese entonces yo fumaba mucho. Fumé muchos años, mucho. Y entonces yo dije, pues, ¿qué es lo que peor me pone? O sea, ¿qué es neta lo que me pone más eriza, más incómoda? No, pues cuando no tengo cigarro. Dije, va, pues voy a dejar de fumar. Y pongo a prueba esto, a ver qué pasa, ya sabes. Y entonces tomé la decisión de dejar de fumar. Y cada vez que sentía esa incomodidad en el cuerpo, cerraba los ojos. Y es un ejercicio que yo le recomendaría a alguien, por ejemplo, que está tratando de salir de un TCA y así, como que le llama la conducta todavía, le llama a regresar a esa parte autodestructiva. Te sientas, cierras los ojos y cuentas 5 apoyos de tu cuerpo. Por ejemplo, el contacto de tus piernas contra el sillón, de tu brazo con el respaldo, de tu pelo contra tu cuello. Busca 5 apoyos que estén en tu cuerpo. Busca 5 sonidos en el ambiente. ¿Ok? Por más sutiles o más evidentes que sean. Entonces ya regresaste aquí. Wow, qué excelente técnica. La verdad, hasta me relajé. Y ese es un ejercicio de mindfulness. Y entonces regresas aquí y respiras profundo. Y reconoces en tu cuerpo qué estoy sintiendo. Y no bonito o malo. Siento en mi pecho esto. Reconozco que en mi espalda tengo calor. Y ya, va a pasar. O sea, creo nada que nada es para siempre. Si te la estás pasando poca madre, no va a durar mucho. Y si te la estás pasando de la chingada, tampoco va a durar mucho. Y eso es regresarte aquí. Aquí y ahora. Lo único que está pasando es que estoy sentada respirando. Ni tuve TCA, ni tengo que ir. Aquí, ahora, respirando. Te da muchísimo menos ansiedad. Porque al final nuestra cabeza tiene millones de pensamientos del pasado y del futuro. Y si le haces ese stop y lo haces regresar al presente, a qué está pasando ahorita. Estoy platicando
con Jimena, estamos grabando un podcast, nos estamos riendo, estamos aprendiendo, ¿no? Y no me dejarás mentir, muchas veces también en las meditaciones o en la yoga, tu mente se puede ir a, tengo que hacer 1000 cosas y no me va a dar tiempo y entonces al rato es Yom Kippur o sea, ¿no? Así, ansiedad. Totalmente. Pero ese es también algo súper importante de la meditación y del yoga que yo mínimo en mis clases intento hacer mucho énfasis. Observa tu incomodidad en un lugar seguro. Aquí lo único que está pasando es que te duele la pierna en tu Guerrero 2 y eso definitivamente no te va a matar. Estoy segura que has sentido cosas peores. Entonces, observa qué pasa con tu cabeza cuando estás incómoda. Ahora, seguramente todo esto lo aprendiste en esta transición de runner también, porque sí. correr... Dios mío. O sea, cuéntanos esta parte tuya de, ok, te recuperaste, empezaste a ser otra persona. Sí. ¿Qué encontraste? ¿Qué te apasiona en este camino? ¿Quién es Jimena hoy? Pues, bueno, creo que definitivamente decidí dedicarme al yoga porque me salvó la vida. O sea, si tú escuchas mi vida antes, la ves ahorita sin el yoga, sin la meditación, no existe. Porque sí te da la oportunidad de observarte en un lugar muy seguro, de estar en una meditación y darte cuenta cómo no puedes estar en la meditación. Entonces, obviamente, si te está pasando algo realmente duro en la vida y no tienes la capacidad de observarte en un Guerrero 2, cuando te esté pasando algo duro en la vida te vas a ir como gordita de tobogán con tu mente. Entonces, en el yoga y la meditación empiezo a hacer un espacio entre la mente y el cuerpo. Después me fui a India, que también obviamente me cambió la vida, y ahí conocí a una chava que me dijo, ¿sabes qué? Tienes personalidad de corredora. ¿Por qué no te metes a un medio maratón y a un maratón? A un medio maratón, ella me dijo nada más, y ves qué tal. Y yo dije, yo no corría ni 5 kilómetros, Carolina. Me inscribí a un medio maratón y a un maratón. Me acuerdo perfecto que llegaste a mi consultorio y me dijiste, me inscribí a un medio maratón, pero ese no es mi goal. O sea, sí, no. Mi goal es el próximo año que voy a correr un maratón. Y yo, wow. Sí. ¿Qué encontré en la corrida? Libertad. O sea, te da tantas cosas, tener la total confianza de que lo que dices vas a hacer. Y creo que eso, cualquier tipo de disciplina, a través, por ejemplo, yo lo vivo a través de la corrida, pero creo que si te quieres sentir seguro de ti mismo, si quieres tener autoestima, ponte objetivos y cúmplelos. Y no tienen que ser una locura, ya sabes. O sea, ponte de objetivo hoy tomar 2 litros de agua y entonces que sepas que cuando dices que te vas a tomar 2 litros de agua, lo vas a hacer, ¿no? Romper esa barrera, aunque sea muy pequeña, pero retarte a dar un poquito más de lo que estás acostumbrado a dar. Y de demostrarte que sí puedes, que neta, todo está aquí. Y aprender a relacionarte con tu mente. A ver, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la incomodidad? ¿No? Que es algo también que yo he podido explorar muy profundamente a través de la corrida. En especial ya pasando la marca del medio maratón y saltando al maratón, es pura mente. O sea, es pura cabeza, pero yo siempre, y ese ejercicio que me hizo mi psicóloga de verdad, me sirvió mucho porque siempre me salgo a correr con esa Jime, ¿sabes? Con la madreada. ¿Por qué? Para que vea dónde estamos. Porque cuando algo te está doliendo en el cuerpo, regresas y es una experiencia. Y no te va a lastimar. Y entonces, si yo puedo tener paz y estar calmado en tanta incomodidad física, puedo hacer lo que sea. Te vuelves invencible. Ahora, tampoco vamos a mandar al público a que si nunca ha corrido, se vayan a correr hoy 42 kilómetros, ¿no? O sea, a ver, creo que también algo que me dio hay que prepararse. Es aprender a cuidar mi cuerpo. Porque entonces, si yo quiero pedirle a mi máquina que haga una locura de ese tamaño, le tengo que dar buena alimentación, le tengo que dar buen sueño, le tengo que dar músculo. Creo que también fue lo que me terminó de ayudar a recuperarme alimenticia. O sea, con la comida, alimentarme bien, alimentarme para que mi cuerpo pueda hacer cosas. Aprender a agradecerle a mi cuerpo, a decir, no manches lo que acabas de hacer por mí. Que por primera vez en mi vida no me importa si subo 10, 8 o 5 gramos. O sea, no importa. ¿Qué necesita mi cuerpo para funcionar hoy? Para que me sienta bien físicamente, para que me sienta bien mentalmente y para que pueda cumplir mis objetivos. ¿Y qué tanto aprendo a dejar de castigar mi cuerpo a través del ejercicio? Porque para mí hoy salir a correr es una celebración de vida.
pero para Jimena de 14, 15 años, hacer ejercicio era un castigo. Entonces, ¿qué experiencias me puede permitir vivir mi cuerpo? O sea, yo las cosas que he aprendido corriendo, la gente que he conocido, neta, la cantidad de veces que he llorado de felicidad por correr, ¿cómo no se lo voy a agradecer a mi cuerpo? ¿Y cómo se lo agradezco a mi cuerpo? Honrándolo, respetándolo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahorita, después del maratón, lo normal es que rebotes. En otro momento de mi vida, no, hombre. O sea, solo por eso no hubiera hecho el maratón. Y ahorita es voltear y cómo me estoy hablando a mí misma. ¿A qué te refieres con rebotes? O sea, literalmente subes de peso. ¿Por qué? Porque le pediste a tu cuerpo que corriera 42 kilómetros. Obviamente tienes que hacer una carga de carbohidratos densa, te tragas 1000 sal, o sea, 1,000,000 de cosas. Y te digo algo, acabando, lo único que quieres es chingarte 200 pizzas. O sea, y honestamente, go for it. Ya sabes, acabas de correr 42 kilómetros. Entonces, subes de peso y en otro momento eso a mí me hubiera parado de vivir. Y ahí está como el TCA de verdad te para. Hoy en día es... No manches, qué madreado debe estar mi cuerpo, que neta necesita agarrarse de algo ahorita un poquito para recuperarse. ¿Qué necesitas, cuerpo? Te voy a alimentar chido. ¿Se te antoja algo? Te lo voy a dar, ¿no? O sea, ¿qué necesita mi cuerpo? Y nuevamente, cerrar los ojos, escuchar. ¿Tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Qué necesito? Tengo sed. Exacto, o sea, no hacer ejercicio, o sea, cosas así que de verdad es... Necesito descansar, necesito probablemente dormir, necesito probablemente darle alimento de buena calidad o probablemente un antojo, pero es escuchar y hacerlo desde el amor y darle lo que realmente necesita el cuerpo en ese momento. Exacto. Y también me ha puesto a prueba con la autoexigencia correr. Porque entonces de repente, aunque hice algo súper cañón, como no fue en el tiempo que yo quería, no me... Y entonces de repente es voltear y decir, güey, tú no te podías parar a las 8 de la mañana. O sea, y estás corriendo aquí a las 5:30 de la mañana 42 kilómetros. Ya. O sea, y aprenderte a calmar. Creo que eso es algo que le deseo a todo el mundo que pueda tener en algún momento de su vida, que de verdad tener un poquito de paciencia, no hay pedo, todo va a pasar. O sea, lo bueno, lo malo. El domingo que corrí el maratón, me lesioné 3 días antes. Era una lesión que podía correr con la lesión, pero me iba a doler. Me dolió desde el kilómetro 1. Y un dolor que cada paso que daba, te lo juro, sentía un calambre. O sea, y fue regresarme a lo más básico. Es decir, a ver, no me voy a poner a pensar qué va a pasar en 30 kilómetros. Aquí y ahora. Y es lo mismo, es una metáfora en la vida. Y si en ese momento hubieras decidido desertar y sabes No que mi dolor nada. ahorita no me está dando para cumplir con la carrera, tampoco pasa nada. Totalmente. Y yo es iba con esa escuchar al cuerpo. mentalidad, ¿eh? O sea, yo iba con una mentalidad de que si esto sube del 1 al 10 de 6, paro. Y voy a estar igual de orgullosa de mí. O sea, en la vida no tenemos control de las cosas. No podemos de verdad querernos controlar a un punto en el que nos hagamos daño. Hay cosas más importantes que estar buenísima. Hay cosas más importantes que acabar un maratón. Hay cosas más importantes como... Güey, vive. Literal. Y así fue. Así dije, ¿sabes qué? Pues le voy a sufrir. Voy a correr hasta donde pueda, pero la voy a pasar poca madre. Y voy a echar desmadre. Y voy a festejar que estoy viva. Porque hoy para mí el ejercicio es festejar que estoy viva. Festejar todo lo que implica llegar al start line de un maratón. Implica muchos hábitos de mucha sanidad. No, el maratón ya es la celebración. Toda la preparación. Y decir, aquí y ahora, el dolor es tolerable. Entonces, en la vida, no tener miedo de pasar incomodidad. No le huyan a la incomodidad, los va a hacer crecer. O sea, eso es lo que yo te diría así. Una cosa importante en la vida, no le tengas miedo a la incomodidad. No hay que favorecer las sensaciones positivas por arriba de las negativas. Las dos son experiencias. Y mientras más tengas la capacidad de exponerte a la incomodidad y mantenerte calmado, más fuerte en ti vas a estar. Qué increíble. Qué bonito. ¿No? Pues muchísimas gracias, Jimé. Me encanta tenerte aquí. Gracias a ti. Tienes mucha sabiduría, tienes mucho que compartir. Cada vivencia se nota en ti, en cómo hablas, en cómo te expresas. Entonces, pues gracias por estar aquí.
¿no? No, al contrario, gracias a ti. Recuerden que Nutriendo tu Historia, el podcast, sale todos los lunes a las 5 de la tarde a través de Spotify y de YouTube. Y les dejo mis redes sociales, que es Nutri Carolina Holtz. Jime, ¿quieres dar tus redes sociales? Sí, igual es _Jimena.asana. Perfecto. Pues gracias.